caminarse hacia una nueva fecha de extensión de la cuarentena por estas horas. La fecha de la extensión de la cuarentena se estaría empezando a definir por estas horas. Recién lo hablábamos con Feynman hace algunos minutitos. Alberto Fernández considera, según las fuentes que uno puede chequear en las últimas horas, probable extender la cuarentena hasta el 8 de junio. Esa es la nueva fecha. Y va a revisar seguramente todas las condiciones de los números que aparezcan en Capital Federal, en el conurbano bonaerense, la tan mencionada zona metropolitana. Pareciera que de un momento a otro la Argentina descubrió que tiene una zona metropolitana. Hace 60 días que de lo único que hablamos es de la zona metropolitana y del coronavirus, lo que técnicamente se llama el AMBA. Sí, claro, primero y repitiendo ese recorrido de consultas que va teniendo el presidente. Va a ir seguramente primero Horacio Rodríguez Larreta o Axel Kicillof, o Kicillof y Larreta primero. Digo, no quiero entrar en internas, en distintas reuniones o en reuniones conjuntas allí en la Quinta de Olivos para revisar con el presidente los últimos números, los números que sabemos que se están manejando. Recién Eduardo daba un anticipo, no son los mejores. Y todo parece indicar que si el presidente tuviera que decidir ahora, en este momento, falta tiempo todavía, no dudaría en mantener la fase 3 de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, ¿sí? Y empezar lentamente a liberar aún más las condiciones de confinamiento en las provincias o en los municipios que no hayan sufrido. Claro, muchas provincias miran y dicen, nosotros tenemos 0 casos o apenas un caso. Bueno, seguramente veremos qué es lo que vaya a pasar, pero la fecha es el 8 de junio y hay que ver qué se decide en el área metropolitana y qué se decide en las provincias donde no hay contagios, por lo menos en las últimas semanas. ¿Qué información tenemos? ¿Qué información sabemos? Que en las últimas horas el presidente recibió un informe detallado de la situación muy delicada que se vive en los asentamientos y en las villas de emergencia, radicadas en el conurbano y radicadas en el distrito porteño. Se habla mucho de los barrios populares de la Capital Federal y poco de los barrios populares del conurbano bonaerense. Las cifras que manejan en Olivos, que tenemos nosotros, aseguran que la pandemia se hizo y se hace cada vez más fuerte en esos lugares. Sí, que se trata de un profundo foco de contagio que aún no alcanzó su pico de curva más alto, a pesar de que hoy tenemos obviamente el día récord. 400, chequeame Ezequiel qué cantidad de casos, pero 434 casos, si no me equivoco, en el día de la fecha. Exacto, 438 casos hoy, bueno, Facundo. ahí hoy tenés el pico. Hoy se llegó a otro número récord, lamentablemente. El foco va a estar puesto ahí, en los barrios donde es factible que empiece, lamentablemente, a multiplicarse el contagio, pero también donde deberá multiplicarse la asistencia alimentaria, la asistencia sanitaria, donde se deberá profundizar los sistemas de aislamiento, los sistemas de control de los miles y miles de argentinos que viven en los asentamientos urbanos. La propia Iglesia está avisándole al gobierno nacional de la crítica situación que viven algunos barrios. Ayer revelamos aquí en 4 días, y se lo dijimos al propio gobernador Axel Kicillof, entre paréntesis, le agradecemos a todos los colegas que han levantado la nota con Kicillof, que han citado nuestro canal, nuestro programa. Ha tenido una gran repercusión la nota que hicimos con el ministro. Ayer le preguntábamos al ministro si estaba al tanto de lo que está pasando en la zona sur del conurbano bonaerense. Sí, ¿qué dije? El ministro, al gobernador Kicillof, perdón. Y le preguntábamos al gobernador Kicillof si estaba al tanto de lo que estaba pasando en la zona sur del conurbano bonaerense. Hay varios vecinos denunciando que no hay suministro de agua hace 3 días en Villa Itatí, en Quilmes. En el gobierno de Mayra Mendoza dicen esto viene del gobierno anterior. La realidad es que los vecinos no la están pasando bien. En el norte del conurbano, para ir de un lado al otro, hubo gran preocupación en una villa muy popular, muy conocida como es La Cava. ¿Por qué la preocupación? Porque el fin de semana se organizó un torneo de fútbol. Y la propia Gendarmería no pudo entrar, no pudo intervenir, porque prácticamente la Gendarmería se retiró del barrio. Entre paréntesis, al barrio no está llegando la asistencia alimentaria que corresponde. Hay mucha preocupación por el avance del coronavirus en los barrios más humildes. Por eso, el gobernador Axel Kicillof refuerza el comité de emergencia e involucra, trae a los intendentes a este comité de emergencia, ¿sí? Y le dice a los intendentes: abramos y trabajemos todos juntos. Hoy lo anunció en teleconferencia con unos 80 jefes comunales
y sobre todo rodeado de gran parte del Gabinete Nacional. Estaban obviamente sus funcionarios, ¿sí? Pero me pareció también una foto para evitar estas controversias que se dan entre la ciudad, entre la capital federal, ¿sí? La realidad es que estamos en tiempo de descuento, que como contamos desde que comenzó el programa, hay buenas noticias para dar, como mostramos la imagen de Sara, o la cantidad efectivamente de recuperados, pero estamos entrando en las semanas más complicadas. Y con toda esta información, tanto la capital federal como la provincia de Buenos Aires citará seguramente un comité de expertos y el gobierno nacional obviamente coordinará todo esto para analizar las características de la futura etapa del confinamiento nacional. Pero la fecha, sin duda, es el 8 de junio.